vamos a hablar del tema de la responsabilidad de los órganos de dirección de la persona jurídica. El tema clave acá es poder entender cómo opera la responsabilidad penal al interior de la persona jurídica. Y vamos a aterrizar sobre el tema de la responsabilidad del oficial de cumplimiento. Bien, vamos a hablar, fíjense ustedes, de cómo funciona esto de la responsabilidad al interior de las diferentes organizaciones para poder en base a ello poder comprender cómo son los grados de intervención. Entonces la parte central acá tiene que ver con la imputación individual, ¿no? Este es un tema netamente penal, pero que tiene luego su traducción en las cuestiones de compliance e idea la razón de la exposición de acuerdo a las cuestiones básicas. Bien, primero, ¿no? Casuística, ¿no? Casuística. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de todos estos casos. Son casos donde se pone de relieve no solo la responsabilidad colectiva, sino también la responsabilidad individual, ¿no? Entonces, conforme a la regulación americana, el solo hecho de utilizar el sistema SWIFT, el solo hecho de utilizar mecanismos electrónicos de transmisión de información, mecanismos electrónicos de transmisión de dinero en este caso, es suficiente argumento para habilitar la competencia en los Estados Unidos. Chicos, yo les hago una pregunta, respóndanme por favor. Si ustedes desde Colombia cometen un hecho de corrupción, un ciudadano colombiano comete un hecho de corrupción utilizando los mecanismos del correo electrónico o utilizando sistemas de transmisión inmediata de datos, es decir, el tema del chat, transmisión de datos inmediata o instantánea, chat tipo chat de Facebook o el WhatsApp o Telegram. ¿Esto habilita la jurisdicción de los Estados Unidos, sí o no, y por qué? El hecho de habilitar o utilizar los sistemas de transmisión de datos ya podría habilitar a la autoridad americana para conocer un caso en base al principio de representación, que es lo que llamamos principio de representación, es decir, una suerte de justicia subsidiaria que podría aplicarse para un caso concreto. Bueno, en el caso FIFA parte de eso sucedió. En el caso FIFA se utilizaron medios telemáticos, se utilizó el sistema de transmisión bancaria, concretamente el SWIFT, y ese fue uno de los argumentos que se utilizó para la persecución. Una persecución básicamente de individuos. ¿Por qué planteo estos casos, no? ¿Por qué planteo estos casos? Planteo estos casos porque hay acá algunos factores comunes en relación al funcionamiento de la empresa, ¿no? Que nos lleva al terreno de lo que hoy en día se denomina criminalidad organizada y criminalidad empresarial, ¿no? Normalmente estos fenómenos han sido estudiados de manera separada, como si fueran fenómenos independientes, y yo creo que en verdad es lo contrario, son fenómenos que en estos tiempos tienen un acercamiento, ¿no? Tienen un acercamiento. Un caso como el de Odebrecht es un caso que tiene ingredientes de diversa índole, ¿no? Por un lado, un ingrediente vinculado a lo que es la corrupción empresarial, por otro lado, un componente vinculado a lo que es corrupción pública, y por otro lado, un componente de criminalidad organizada, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado o habrán visto las exposiciones en torno al caso Odebrecht. El caso Odebrecht es particularmente complejo por esa triple composición, ¿no? El caso Odebrecht se compone de crimen organizado, criminalidad empresarial, criminalidad gubernamental, ¿no? Recordarán ustedes que el propio acuerdo firmado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el agreement, firmado en diciembre del año 2016, 21 de diciembre, es un acuerdo donde la empresa reconoce que tenía un ala o un sector dentro de la empresa que estaba completamente al margen de la ley, ¿no? Me estoy refiriendo a la llamada división de operaciones estructuradas. ¿Cuáles son los elementos comunes entre lo que es criminalidad organizada y criminalidad empresarial, ¿no? Por un lado está la finalidad económica, ¿no?
La empresa y una organización criminal tienen una finalidad común, es la finalidad económica. O sea, la empresa capitalista surge con la finalidad de crear efectivo, crear dinero, crear flujos, crear ganancia, ¿no? Lo mismo una empresa criminal. La criminalidad organizada se mueve bajo incentivos netamente económicos. Los incentivos económicos que pueden darse, digamos, en el marco de una empresa formal, se trasladan perfectamente para el caso de una actividad criminal como el de una organización. En segundo término, factores en común, el uso de personas jurídicas, ¿no? Con y sin fines de lucro. Este es un dato súper interesante, ¿no? Porque no es, digamos, que se recurre necesariamente a personas jurídicas con fines lucrativos, ¿no? Miren ustedes el caso NOS, ¿no? Que he mencionado hace un momento. El caso NOS, el caso Urdangarín, España, es un caso en el cual se utiliza una fundación. Se utiliza una fundación porque en la medida que las fundaciones supuestamente tienen fines no lucrativos, tienen menos supervisión. No sé cómo será en Colombia, tal vez alguien me pueda decir ahora, pero en muchos países, entre ellos en el mío, las organizaciones sin fines de lucro tienen menor presión tributaria. Es decir, por ejemplo, acá en Perú, las asociaciones no tributan el impuesto a la renta, sí tributan IVA, pero no tributan el impuesto a la renta, ¿no? Las organizaciones sin fines de lucro tienen menos supervisión tributaria, porque no son gran fuente, digamos, del pago de tributos, ¿no? Como supuestamente están vinculados a fines sociales, entonces este tipo de organizaciones tienen menos fiscalización tributaria. Y la fiscalización tributaria es un dato importantísimo, no es un dato menor, porque, digamos, la fiscalización tributaria es la que permite detectar muchas veces los fraudes, ¿no? No solo tributarios, sino incluso un fraude de corrupción o un fraude que emana del blanqueo de capitales, como una subvaluación o sobrevaluación. Es decir, hay una supervisión menos, ¿no? Una supervisión menor. Por eso es que en el ámbito de lo que es la criminalidad empresarial, el crimen organizado, el uso de organizaciones no lucrativas es una regla, ¿no? Porque entonces puedo tener yo una empresa paralela o una organización paralela con menor fiscalización tributaria, con menor ojo público, menor atención, digamos, ante los reguladores. Pero esto gatilla, como podrán ustedes entonces imaginar, el discurso, la discusión sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Una discusión que en muchos países ha generado una visa expansiva, ¿no?, a favor de esta forma de responsabilidad. Es decir, en muchos países se viene aceptando la existencia de reglas y legislaciones para responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Desde mi punto de vista, todo esto depende del contexto, ¿ya? Pensemos en Alemania, ¿no? Pensemos en Alemania, un país, digamos, con una larga tradición de penalismo, una larga tradición dogmática. Alemania es, en cierto modo, un bastión de la responsabilidad penal individual, es una fortaleza. Es decir, hasta el día de hoy Alemania no ha visto la necesidad de establecer una legislación con penas para las personas jurídicas. ¿Esto ha limitado el desarrollo del compliance en Alemania? Para nada. No lo ha limitado al punto que el Tribunal Federal alemán tiene por lo menos dos sentencias importantes, una del 2009 y otra del 2017, sobre la alcance del compliance y sobre la función del oficial de cumplimiento en particular. Lo que quiero decir es lo siguiente. Lo importante es que el sistema funcione. O sea, más que el prurito, responsabilidad penal o responsabilidad administrativa, lo importante o lo central es que el sistema funcione y que genere eficacia preventiva. O sea, la finalidad de la sanción es prevención, ¿no? Prevención general, prevención especial, ya podríamos entrar en esas discusiones ya propias de los penalistas, pero lo importante es que el sistema sea eficaz. ¿Qué es lo que sucede? Dentro del concepto de eficacia hay una cosa que los penalistas, recuerden ustedes que yo no solo soy académico, sino soy abogado,
hay algo que nosotros llamamos el tablero de control, ¿no? Del riesgo penal. O sea, así como en compliance hay que hacer el mapa de riesgos, el abogado penalista tiene que hacer una suerte de mapeo de riesgos, tratando de controlar varias cosas, ¿no? En primer término, el riesgo reputacional. El riesgo reputacional es algo fundamental en empresas que tienen un nombre comercial importante. Una empresa que yo puedo deshacer mañana y crear otra igual, no es un incentivo resguardar su reputación. Esto es algo que puede ser importante para un banco, para una empresa que tiene 10, 20 o 30 años en el mercado, es decir, para una empresa que cuida mucho el branding, la marca. Entonces, si estamos hablando de empresas que gozan de una reputación en el mercado y donde su reputación está asociada directamente a sus canales de ventas, vendo más o vendo menos según mi reputación. Según mi reputación vendo más al Estado, vendo menos al Estado. Según mi reputación vendo más a los privados o no. Según mi reputación puedo exportar o no puedo exportar. Es algo fundamental. ¿Y qué es lo que sucede? La existencia de una imputación penal, el solo procesamiento ya puede ser un incentivo para la empresa. Porque el daño reputacional lo pagas desde el día siguiente que tienes un proceso. No es como el daño, digamos, el riesgo legal, ¿no? En el tablero de control uno maneja, ¿no? Riesgo patrimonial, riesgo reputacional, riesgo legal. Riesgo legal es sanciones para la propia persona jurídica, sanciones para los individuos. En la parte patrimonial ves la parte que te puedan embargar, congelar, incautar bienes, pero todo eso se posterga, ¿no? O sea, todo eso es algo que puede ser muy perjudicial, el riesgo legal, el riesgo patrimonial, pero en el mediano o largo plazo. Pero lo que tú pagas desde el día 1 es el riesgo reputacional. Si una empresa, que como repito, no cualquier empresa, las empresas que tienen un nombre en el mercado y que dependen de su marca, si una empresa es procesada, y esto se conoce públicamente, o entras a las listas de compliance de los bancos, por ejemplo, tienes un grave problema. Tienes un problema porque vas a vender menos, vas a tener menor capacidad contractual y vas a tener menor capacidad financiera, ¿no? ¿Qué sucede con los bancos cuando los bancos se enteran que una empresa está investigada por un hecho delictivo? El banco se entera, cierra la línea de crédito, la reducen. Eso de la presunción de inocencia es algo importantísimo frente al Estado, ¿no? Pero entre privados no existe la llamada garantía horizontal, ¿no? La presunción de inocencia es una garantía vertical del individuo al Estado, pero entre particulares, salvo a ámbitos propios como el de la legislación laboral, yo no puedo despedir a alguien por falta grave diciendo que ha cometido delitos sin una sentencia, obvio. Se respeta, pero fuera de eso, la parte reputacional, por ejemplo, en materia de blanqueo de dinero, en temas de corrupción, el solo hecho de que una empresa esté investigada ya es un problema para la empresa. La sanción o el daño lo empiezan a pagar desde el mismo momento en el cual se gatilla, digamos, el problema. Bueno, menciono esto ¿por qué? Porque en muchos países, este ámbito de la discusión sobre el estigma criminal que implica una investigación penal, sobre el estigma, digamos, la etiqueta penal, está dentro de la ponderación sobre si usar o no la herramienta penal, ¿no? En Alemania eso no está tan claro, porque en Alemania existe, digamos, una legislación administrativa que más o menos sirve, una legislación administrativa que es más o menos eficaz, sin perjuicio de lo cual en la propia Alemania hoy en día hay una discusión sobre la posibilidad de poder insertar una forma de responsabilidad que es cuasi penal. Y digo cuasi penal no con tecnicismo, digo cuasi penal no siendo estrictamente dogmático. ¿Por qué? Porque el 16 de junio del año 2020, es decir, hace 2 meses y algo más, se ha radicado, 3 meses, ¿no? Se ha radicado en Alemania un proyecto de ley sobre la integridad empresarial. Un proyecto de ley que trae consigo una serie de consecuencias para la persona jurídica. Pues a diferencia de la legislación anterior o la legislación vigente,
está dada por algo que se llama la Ordnungswidrigkeiten, que es una norma del año 1968. La sanción a la persona jurídica es una sanción que tiene un grado de dependencia respecto al individuo. Se está discutiendo en Alemania, esa discusión, ese proyecto de responsabilidad o ley de integridad empresarial, donde hay sanciones a las personas jurídicas por hechos cometidos en el extranjero. Y hay sanciones para la persona jurídica que son casi penales. Por eso hablaba hace un momento de lo cuasi penal, sin ser técnico, no tecnicista, porque es una sanción que la tiene que imponer el juez, no la puede imponer un órgano administrativo. Y es una sanción que emana de la comisión de un delito, como el delito de corrupción, ¿no? Entonces, países incluso como Alemania, tributarios de societas delinquere non potest, es decir, de la no responsabilidad de la corporación, están discutiendo e introduciendo en sus legislaciones estos aspectos que podrían aterrizar finalmente en una regulación sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, para ir sobre el toro, como se dice por acá, es decir, para ir sobre la cuestión de fondo, ¿es un incentivo para el compliance el uso de la herramienta penal? Para mí sí. Evidentemente, sobre la base está el contexto, ¿no? ¿Qué país, qué regulación tenemos? Estamos completamente de acuerdo. Pero el uso de la herramienta penal es un catalizador para el funcionamiento del compliance.